La búsqueda del sentido de la vida, un viaje filosófico y existencial. Adentrémonos en el insondable océano de la búsqueda del sentido de la vida. Un enigma que se despliega como un eterno horizonte ante el intelecto humano. Este texto aspira a ser no solo un análisis erudito, sino una invocación filosófica que ilumine con rigurosa lucidez y una profundidad lírica los caminos sinuosos de esta cuestión primordial, invitando al lector a un diálogo reflexivo con el tejido de su existencia. La pregunta sobre el sentido de la vida, lejos de ser una mera abstracción, es el eje alrededor del cual gira nuestra conciencia, una fuerza gravitacional que organiza las piezas dispersas de nuestra experiencia. 1. El origen de la pregunta existencial. Desde los albores de nuestra especie, cuando la chispa de la autoconciencia destelló por primera vez en las mentes humanas, emergió también el impulso ineludible de interrogar el misterio de la vida misma. ¿Es nuestra existencia un epifenómeno fortuito, una serendipia cósmica o una manifestación deliberada de una inteligencia subyacente? Cada pulsación del corazón y cada respiración constituyen un eco persistente de la pregunta fundamental: ¿por qué estamos aquí? Este interrogante, suspendido en el silencio cósmico, incita al intelecto a construir relatos, a articular significados que confieran orden al caos. En cada cultura, en cada época, este eco ha encontrado formas diversas de expresión, desde mitos primitivos hasta tratados filosóficos. 2. El proceso dinámico de la búsqueda. La búsqueda del sentido no puede ser confinada a un instante ni reducida a un solo acontecimiento. Es un proceso dinámico, un entrelazado de narrativas que se despliega a través de la temporalidad. Cada acto de altruismo, cada lágrima que brota de la profundidad del dolor humano y cada risa que ilumina un rostro se convierten en fragmentos de un tapiz narrativo cuya amplitud trasciende la finitud individual. La vida no es simplemente una pregunta que exige una respuesta, sino una obra inacabada que debe ser interpretada y vivida con intensidad consciente. La fluidez de este proceso refleja la naturaleza cambiante de nuestras prioridades y valores, que evolucionan a medida que transitamos las distintas etapas de la existencia. 3. Lo extraordinario y lo ordinario en la búsqueda. Para algunos, el sentido reside en la conquista de lo extraordinario, en la expansión de los límites de lo posible. Para otros, se encuentra en la quietud de lo ordinario, en la contemplación de una flor que despliega su belleza efímera al amanecer. Ninguna de estas orientaciones es intrínsecamente superior, pues el sentido no se halla en los objetos de la búsqueda, sino en la calidad de la atención con la que los abordamos. La profundidad de nuestra mirada otorga significado a lo que parecería banal. El compromiso auténtico con el momento presente transforma lo contingente en trascendental. El contraste entre estas perspectivas nos revela que la grandeza de la vida puede ser descubierta tanto en la vastedad de los sueños como en la simplicidad de la hora. 4. El propósito como creación continua. ¿Qué implica tener propósito? Más que una respuesta unívoca, esta pregunta nos remite a una práctica continua, un acto reiterativo de conferir intencionalidad a nuestras acciones cotidianas. En este sentido, el propósito no es un destino estático, sino un horizonte en perpetua reconfiguración, moldeado por nuestras decisiones y valores. El significado no se descubre, sino que se crea, y en ese acto creativo reside una de las expresiones más sublimes de la libertad humana. Así como un artista moldea su obra, nosotros esculpimos el propósito de nuestra vida con las herramientas de nuestras elecciones y acciones conscientes. 5. La conexión y el sentido compartido. La búsqueda de sentido nos invita a trascender las barreras de nuestro egoísmo y a reconocer nuestra interconexión con el tejido de la vida. En los actos de generosidad, en el cuidado del otro y en la solidaridad con lo humano y lo no humano, se revela un aspecto profundo del significado existencial. Somos, en última instancia, fragmentos de un todo vasto e inabarcable, y en esa conexión radica una de las claves para comprender nuestra finalidad. Cada gesto de empatía y cada acción altruista se convierten en hilos que entretejen la red de la existencia, dotándola de una resonancia que trasciende el plano individual. 6. La creación como huella de eternidad. El sentido también puede anclarse en la creación.
en las huellas que dejamos como testigos de nuestra existencia transitoria. Cada obra de arte, cada palabra escrita y cada esfuerzo creativo son gestos que trascienden la fugacidad del tiempo, inscribiendo nuestra presencia en el flujo histórico. Construimos no solo para perdurar, sino para afirmar nuestra relevancia frente a la indiferencia del universo. En la creación hay una afirmación ontológica: he estado aquí y he contribuido al devenir del mundo. Este acto de creación se convierte en un puente entre lo temporal y lo eterno, reflejando nuestra capacidad de transformar lo efímero en algo perdurable. 7. El sufrimiento como maestro existencial. El sufrimiento, ineludible en la condición humana, también desempeña un papel en esta búsqueda. Es en los momentos de mayor adversidad cuando el sentido se manifiesta como un faro en la oscuridad, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nuestra resiliencia y capacidad de transformación. El dolor no es únicamente una amenaza al bienestar, sino una oportunidad para descubrir una dimensión más auténtica de la existencia. Es en el invierno del alma donde se siembran las semillas de la renovación. Este proceso de confrontación y superación del sufrimiento nos revela la profundidad de nuestra capacidad de adaptación y crecimiento. 8. La celebración de lo inmediato. Sin embargo, el sentido de la vida no puede reducirse a una narrativa de lucha o superación. También debe abarcar la experiencia del gozo, la celebración de lo inmediato y lo tangible, en la contemplación de lo bello, en el disfrute de lo sencillo y en los encuentros profundos con otros seres, encontramos vislumbres de una plenitud que no requiere justificación. El sentido, en ocasiones, nos encuentra en los recovecos inesperados de lo cotidiano, sin necesidad de ser buscado activamente. Esta dimensión de la vida nos recuerda que la felicidad no es un objetivo lejano, sino un destello que puede surgir en cualquier momento. 9. El silencio y la verdad primordial. El silencio, a menudo ignorado en la búsqueda de significado, es un aliado poderoso. En los momentos en que cesa el ruido del pensamiento discursivo y se aquieta la mente, emerge una percepción clara y directa de la vida como un fenómeno que no necesita ser explicado para ser apreciado. En el silencio reside una verdad primordial: la existencia, en sí misma, es suficiente. Este silencio no es vacío, sino plenitud, un espacio en el que el ser puede reconocerse a sí mismo sin la mediación de palabras. 10. El horizonte infinito del sentido. Así, la vida puede ser concebida como un juego de tensiones entre luces y sombras, entre lo conocido y lo misterioso. El sentido, aunque siempre esquivo, ilumina nuestro camino como un reflejo de lo eterno en lo finito. Somos, como humanidad, espejos que reflejan una luz más grande, y en ese reflejo hallamos nuestra razón de ser. En última instancia, la búsqueda del sentido es una empresa sin fin, un viaje perpetuo que define nuestra condición. No es el hallazgo de respuestas definitivas lo que confiere significado, sino el acto mismo de preguntar, de explorar, de construir puentes hacia lo desconocido. La belleza de esta búsqueda radica precisamente en su naturaleza inacabada, en el dinamismo con que nos invita a reinventarnos constantemente. Que estas reflexiones sean una guía en tu propia travesía, un estímulo para profundizar en las preguntas fundamentales y un recordatorio de que cada paso dado en el sendero del sentido es, en sí mismo, una afirmación de la vida.